Le invito a que abramos la Biblia, hermanos, en Marcos capítulo 14. Así que les invito a que usted vaya a la escritura, hermanos. Si usted ha traído la Biblia física, hermano, bueno, la virtual no sé hasta qué punto sea recomendable, buena. Entonces usted búsquela, hermanos, y vamos a mirar este versículo 3 hasta el versículo 9, donde habla de que Jesús es ungido en Betania, ¿cierto? Bien, así que les invito a que abramos la Biblia. Marcos, el Evangelio de Marcos capítulo 4 versículo 3 dice: pero estando él en Betania, en casa de Simón el leproso, y sentado a la mesa, vino una mujer con un vaso de alabastro de perfume de nardo puro, de mucho precio, y quebrando el vaso de alabastro, se lo derramó sobre su cabeza. Y hubo algunos que se enojaron dentro de sí y dijeron: ¿para qué se ha hecho este desperdicio de perfume? Porque podía haberse vendido por más de 300 denarios y habérselo dado a los pobres, y murmuraban contra ella. Pero Jesús dijo: dejadla, porque la molestáis, buena obra me ha hecho. Siempre tendréis a los pobres con vosotros, y cuando queráis le podré hacer bien, pero a mí no siempre me tendréis. Esta ha hecho lo que podía, porque se ha anticipado a ungir mi cuerpo para la sepultura. De cierto os digo que de donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará lo que ésta ha hecho para memoria de ella. Amén. Hoy quiero hablarles bajo el título: lo que podemos hacer, hermanos. Lo que usted y yo podemos hacer. Ponemos un momentico, hermanos, y coloquemos nuestras vidas delante de Dios. Deje esa carga delante de Dios, hermano, esa preocupación, esa angustia. Entréguesela al Señor, hermano, y permita que Él ahora le dé paz, le dé tranquilidad y le dé gozo. Señor Dios, estamos ahora como aquel pueblo escogido, Señor, esa nación santa que ha sido llamada de las tinieblas a la luz del Evangelio, Señor. Hemos sacado este tiempo, este día que es el día del Señor, para venir, Señor, a tu iglesia, para encontrarnos como hermanos, como creyentes. Tú nos das el privilegio, Señor, de cantar, orar, de aportar a tu obra, Señor. Pero ahora tu palabra, Señor, va a ser expuesta. Por eso te pido que cada uno de nosotros podamos ahora tener esa paz y esa tranquilidad física, material, humana, Señor, para que nuestro espíritu esté ahora, Señor, atento, podamos recibir tu palabra, oh Dios. Te pedimos que tú, a través del auxilio del Espíritu Santo, Señor, obre en nuestras vidas para que tu palabra sea recibida, aprendida, sea, Señor, un consuelo, nos exhorte y nos anime para continuar y seguir adelante en este proceso que tenemos como seres humanos, como creyentes, como iglesia. Señor, te pedimos, Señor, tu presencia en el bendito y maravilloso nombre de nuestro amado y Salvador, Señor Jesucristo. Amén y amén. Quiero resaltar el versículo 8, hermanos. El versículo 8 de este texto dice: esta ha hecho lo que podía, porque se ha anticipado a ungir mi cuerpo para la sepultura, hermanos. Esta ha hecho lo que ha podido. Por el Evangelio de Juan, allá en el capítulo 11, versículo 2, sabemos que esta mujer era María,
la hermana de Lázaro y la hermana de Marta. Recuerde a Lázaro, aquel que murió, hermanos, y Jesús vino y lo resucitó. Recordemos de Marta, hermanos, que era aquella que quería hacer muchas actividades y no descansaba. Sabemos también que era una creyente muy avanzada y fiel, hermanos. Pues siempre la escritura o allí nos muestra que estaba sentada a los pies de Jesús, ¿no es cierto? Mientras que Marta estaba corriendo de aquí para allá, María se sentaba a los pies del Señor a escuchar, a recibir la palabra. El mismo Señor Jesús dijo de ella, o sea, de María, ha dicho que María ha escogido la buena parte, la cual no se le será quitada. No el hacer muchas cosas, sino sentarse a los pies de Jesús y recibir esa gran bendición que era escuchar el mensaje de los mismos labios, la misma voz del Salvador, del Hijo de Dios. Ella recibió y ella tuvo la mejor parte, la cual dice que nadie se la quitará. En este pasaje vemos a María en otro aspecto, no solamente de un creyente oidor, hermanos, porque es que hay veces nos volvemos expertos para ser ¿qué? Creyentes ¿qué? Oidores, sino que aquí nos lo describe, hermanos, en una forma mucho más activa, hermanos, tomando parte en algo, hermanos, ¿no es cierto? Primero usted la veía sentada, el Señor llegaba a la casa de Lázaro y entonces se sentaba a escuchar quietica, hermanos, y permanecía escuchando al Señor. Pero el texto nos dice que ahora ella hace algo, ella activa su vida y unge la cabeza del Señor Jesús, ¿cierto? Es que en otro pasaje habla de que le ungió los pies, pero en este pasaje dice que le ungió allí la cabeza del Señor. Hoy, hermanos, tal vez muchos de nosotros que nos declaramos creyentes, ¿no es cierto? Tal vez nuestro sentimiento y experiencia, ¿no es cierto? Casi siempre somos aquellos hermanos que simplemente nos mantenemos quietos, oyendo muy quietamente y escuchando solamente y escuchando, pero poco que actuando, hermanos, ¿no es cierto? Es importante en una planta, hermanos, es importante la raíz. En una planta es importante el tallo, las hojas y hasta la misma flor, hermanos. Pero lo que muestra realmente la importancia de aquel árbol o de aquella parte, hermano, es el fruto, hermanos. Y María comenzó a mostrar unos frutos que tiene que producir el creyente, hermanos. Ahora, muchos tal vez somos como María, ¿no es cierto? Incluso el domingo pasado y los domingos anteriores hemos sido como María, hermanos, tal vez solo sentado a los pies del Señor, oyendo su palabra, ¿no es cierto? Eso venimos y lo hacemos. Tratamos de tener la quietud más, pero solamente oidores. Hoy quiero, hermanos, persuadirlos a ser como María, siendo diligentes y haciendo cuanto podéis por Cristo, hermanos. Hoy quiero que tomemos en cuenta la acción más que la pasividad, hermanos. Más el oír en cierta forma. El objetivo del mensaje es que usted, hermanos, de ahora en adelante tome esa parte activa en las cosas espirituales, hermanos. Yo noto mucha gente, hermano, pasiva. Y esa parte, hermano, es buena, pero tampoco, hermanos, hay que seguir solo pasivos. Entonces, hoy, hermano, la pregunta que nos hacemos es: ¿qué podemos hacer hoy para mostrar el amor a Cristo? ¿Qué es lo que el Señor quiere que hagamos? ¿Qué es lo que Él quiere que demostremos? ¿Cierto?
¿qué podemos hacer, hermanos? Les tengo 3 cosas. La primera, hermano, en qué podemos hacer, hermanos, he aquí las cosas que podemos hacer. ¿Qué podemos hacer? Número 1, le voy a ver, es que podemos amar, orar y alabar mucho más a Cristo, hermanos, ¿cierto? Mucho más. Concentrémonos en el texto de Marcos capítulo 3. Note esto, dice: pero estando él en Betania, que es la ciudad donde viven María, Marta y Lázaro, en casa de Simón el leproso, llamado así porque había sido leproso, pero que ahora había sido sanado, se sentó a la mesa. Y de repente vino una mujer con un vaso de alabastro de perfume de nardo puro de mucho precio, y quebrando el vaso de alabastro se lo derramó sobre su cabeza. Note que María, hermano, entonces ella entra y unge la cabeza de Jesús, ¿no es cierto? Ahora, notemos esto. María tenía en mente que Jesús la había salvado, hermanos. A ella la había salvado, tenía en mente de que había salvado a Marta, su hermano, y que también ella tenía en mente de que había salvado también a su hermano Lázaro, y que había salvado a muchos de Betania, trayéndole el mensaje de salvación y de vida eterna. Quiere decir, hermanos, que esta mujer era por eso que estaba agradecida, hermanos. Había un verdadero amor de agradecimiento al Señor. Ella entendió y comprendió, y es lo que debemos nosotros comprender, el gran amor que Cristo ha hecho por nosotros. Nos ha dado, hermanos. ¿Y cómo lo demuestra? Pues note que el texto número 3 nos dice, número 1, que compró un perfume muy fino y costoso, hermanos. No cualquier perfume, hermanos. Un perfume, hermano, en el cual era muy fino y que tenía un valor muy costoso. Ahí da el valor de aquella moneda de allí de Israel en ese entonces. Pero al hacerle un cambio a la moneda colombiana, que es el peso, o al dólar o al euro, de todas maneras da un costo elevado, hermanos. Luego ella dice que vino ante él y le ungió su cabeza, hermanos. Ella quería ungirle, hermanos. No vino a sentarse a escucharlo, hermanos. No vino a sentarse ahí a simplemente estar quieta. Ella quería hacer algo, y ella demostró el amor hacia Jesús, entregando y derramando ese perfume costoso en la cabeza de Jesús. Esa acción, hermanos, muchas veces decimos que amamos a Dios, muchas veces decimos que alabamos a Dios, y muchas veces creemos que alabar y amar a Dios es venir a sentarnos en una silla, es venir cada 8 días a la iglesia y decir: estoy amando a Dios, estoy alabando a Dios. Pero yo veo que esta mujer, hermanos, no solamente venía a Jesús, no solamente ella, hermanos, amaba a Jesús, sino que ella demostró realmente ese amor, hermanos, porque vemos que ella entró en la acción y no se quedó más simplemente ahí quieta, hermanos. Cuando vamos un poquitico más adelante en el versículo 4, entonces dice que hubo algunos que se enojaron. ¿Por qué se enojaron, hermanos? Por lo que hizo esta mujer. Algunos se molestaron porque lo que hizo y el precio del perfume. Ni siquiera era porque fuera mujer, hermanos. Nos dice el versículo, dice: ¿para qué se ha hecho este desperdicio de perfume? Versículo 5, porque podía haberse vendido por más de 300 denarios y haberse dado a los pobres, y murmuraban contra ella, hermanos. Algunos se molestan, ¿no es cierto? Y empezaron a murmurar.
Jesús, note que la reprende, ¿no es cierto? Jesús viene el momento en el cual en el versículo 6 dice, pero Jesús dijo, dejadla, ¿por qué la molestáis? Buena obra ha hecho. Buena obra ha hecho. Entonces la pregunta es, ¿en qué estaba pensando Jesús? ¿En el perfume, hermanos? Estaba pensando en que esta mujer había sacado mucho dinero, comprar un perfume y vino y se lo ungió o se lo derramó en su cabeza. Ella estaba viendo eso. Los demás estaban viendo que era un desperdicio, de que era un perfume que se hubiera podido vender por una cantidad y haber repartido mercados, comidas, tal vez almuerzos, desayunos, que yo no sé de qué cosas y todo eso. Pero lo que Jesús vio es lo que la gente no ve, hermanos. Y lo que Jesús ve ahí, hermanos, es que Jesús ve que María venía con un corazón amoroso hacia Jesús. Era la intención de ella, hermanos. No es tanto el venir corporalmente a sentarnos, simplemente a asistir. Que muchos de nosotros, yo sé, hermano, yo también estuve en las bancas y muchas veces hubo domingo donde estaba presente de cuerpo, pero ausente de qué? De mente, hermanos. Porque ese domingo tenía partido de fútbol, hermano, y yo jugaba y estaba pensando, hoy tengo que ganar esta tarde, hermano. Uy. Y entonces estaba pensando en el partido, en el deporte o en el almuerzo aquel o aquello, hermanos. Y entonces muchas veces nuestro momento de adoración, de mostrar el amor de Dios, muchas veces es más corporal que realmente de corazón, hermanos. Y Jesús, cuando ellos reprendían a la mujer, les dijo, déjala, porque ella no vino simplemente a traer un perfume, a derramarlo, echarlo en mi cabeza, sino que ella venía con una intención, porque su corazón tiene algo especial que se llama amor a Cristo, hermanos. Y eso es lo que le interesó a Jesús. A los demás le interesaba el dinero, a Jesús le interesó la intención de aquella mujer, hermanos. ¿Qué cree usted que en esta mañana Dios está mirando en usted, hermanos? ¿Qué? ¿Su buena ropa? ¿Que usted dio ofrenda harta o poquita ahí, hermano, en el ofrendario? ¿O que cantó bien o que cantó mal? ¿O que está ahí sentado o que no está? ¿Usted cree que Dios ve eso? Pues Dios no ve lo que nosotros vemos. Dios ve nuestro corazón. Y vio el corazón de María, que era un corazón lleno, henchido del amor de Dios. ¿Y qué espera Él de nosotros hoy, hermanos? ¿Qué esperará, hermanos? ¿Que traigamos perfumes? ¿Que traigamos dinero? ¿Traigamos esto o aquello, hermanos? Había una mujer que me decía, pastor, el domingo voy a respaldarlo, me decía. Y yo una vez le dije, venga, hermana, ¿cómo así que respaldarme a mí? ¿De qué forma? Sí, porque yo asisto, entonces lo respaldo en el culto para que se vea gente. Le dije, hermana, usted está equivocada. Yo no necesito que usted me respalde a mí, hermana. Yo necesito que usted venga a adorar a Dios, que venga a buscar realmente a Dios con un corazón contrito y humillado, un corazón, hermano, que alabe y glorifique realmente el nombre de Dios y no a respaldar. ¿Sí ven? No, hermano. María hace eso y fue porque tenía un corazón amoroso hacia Jesús. Entonces, ¿qué podemos hacer, hermanos? Amar, orar y alabar a Cristo mucho más. Eso es lo que usted puede hacer. Y eso no le demuestra ¿quién? María, hermano, ¿no es cierto? Ahora miremos lo segundo a las cosas que podemos hacer. Podemos vivir vidas más santas, ¿no es cierto? Vidas ¿qué?
más santas, hermanos. Hay un libro que se llama Cantar de los Cantares. Si lo ha leído, hermano, o no. ¿Sí? Vayamos allá a ese libro, hermanos, de Cantar de los Cantares, hermanos. Y veamos allá, hermano, en el capítulo número 3, versículo 6, hermanos. Vayamos a Cantar de los Cantares y veamos el capítulo 3, versículo número 6. Mire lo que dice. Hace una pregunta el que escribe este libro y dice: ¿quién es esta que sube del desierto como columna de humo, sahumada de mirra y de incienso y de todo polvo aromático? Aquí este escritor está describiendo a la iglesia de Cristo, hermanos. Y está diciendo, por un lado, que la iglesia está en el desierto. Es verdad, hermanos. Nosotros como iglesia, tanto la iglesia de Jerusalén, la iglesia de Israel estaba, o el pueblo de Israel estaba en el desierto, allá en ese lugar que se llama desierto, donde no hay nada. Pero usted y yo también estamos en un desierto, hermanos, ¿cierto? Ahora está diciendo que está sahumada porque está quemando incienso y tiene un perfume, hermanos. Quiere decir que el incienso y la mirra es considerada las oraciones. El incienso y la mirra son cosas aromáticas que traen un perfume, hermanos. En un sentido es perfume. Ahora, nosotros hoy en día no quemamos incienso, hermanos. Hoy no traemos ni incienso ni mirra y no tenemos un altar para quemar nada, porque ahora, hermanos, nuestro incienso y mirra, hermanos, ahora es la santidad. Es la santidad. Entonces note esto. Cuando María llega a Jesús, ante Jesús, y derrama ese perfume de alabastro, entonces significa, hermanos, que era la santidad de ella, hermanos. Estaba demostrando que ahora era una mujer diferente, que se había encontrado con Jesús siendo pecadora, pero que ahora entra a la presencia de Jesús mismo, y ahora entonces puede acercarse a Jesús sin ningún obstáculo, porque lea usted la escritura. ¿Hubo obstáculo? Jesús dijo: no espere usted, ¿qué va a hacer? Esta mujer no la dejen de entrar, quédese afuera. No, Jesús ya tiene la libertad de acercarse ante la presencia de Jesús. Rompe allí, hermano, el frasco y derrama ese allí sobre la cabeza de Jesús. Eso es lo que simboliza, hermano, la santidad. Es que usted y yo, hermanos, ante la santidad que tenemos, ante la obra de Cristo, es que podemos acercarnos a Jesús. Podemos venir ante su presencia y podemos hablar incluso con Él, porque la santidad es la que nos permite acercarnos a Dios y a Cristo, hermanos. ¿Qué dijo? Sé santo porque yo soy ¿qué? Santo. Así que, hermano, la santidad del creyente es como un precioso perfume que cuando anda por el mundo, hermano, lleno del Espíritu Santo, la fragancia de su santidad llena el ambiente, hermanos. Allá en Pitalito había un señor, un hombre que asistía, y él pensaba que el olor del perfume era la presencia del Espíritu Santo. Y un día estamos los jueves hacíamos oración, y estaba orando y pasó alguien tal vez y olió a perfume.
Y alguien, entonces el anciano se paró, ya tenía edad, y dice: es la presencia del Espíritu Santo. Y muchos creen que el aroma de un perfume es la presencia del Espíritu Santo. Pero aquí lo que les quiero mostrar es que no es el perfume en sí, sino es la fragancia de la santidad de Dios. Es la santidad del creyente que hace que su vida esté perfumada de una fragancia especial, hermano. Y eso es lo que puede, y por medio de eso es que puede ganar a su esposa, puede ganar a su esposo, puede ganar a su vecino. Porque es la presencia de ¿quién? Del Espíritu Santo. Cuando alguien iba a ser lleno de la presencia de Dios, era ungido, hermanos. ¿Se ha escuchado usted? Saúl fue ungido, el primer rey de Israel. Luego siguió David, donde el profeta allí venía y con aceite entonces derramaba sobre su cabeza, y eso simbolizaba la presencia de Dios, la consagración de Dios. ¿A qué? A ese ministerio y a ese trabajo, hermanos. Entonces María lo que estaba mostrando era que Jesús era el Salvador del mundo, pero era el que estaba escogido por Dios, el que era santo y apartado de todas las cosas. ¿Y qué dijo Jesús? Así como yo soy, yo quiero que ustedes también sean. Así como yo soy, yo quiero que ustedes también sean. Y por eso nos llama a que seamos ¿qué? Santos, hermanos. Entonces, ¿qué podemos hacer, hermanos? Pues lo que usted puede hacer es que todos los días, hermano, hay que combatir, mortificar el pecado en nuestra vida para que podamos permanecer santos y sin pecado, hermanos. Y esa santidad nos permita, como María, acercarnos sin ningún obstáculo ante la presencia de ¿quién? De Jesús o de Dios. ¿Sí ven? Entonces, usted lo primero que puede hacer es amar, orar y alabar mucho más a Cristo. Lo segundo es que puede vivir vidas más santas. Y lo tercero es que podemos buscar la salvación de otros. Note esto, ella sabía de lo que había sido librada o no. ¿De qué dice? María entendió el hecho o lo que había recibido a través de Cristo. ¿De qué dice? ¿Sí? ¿Y qué había recibido? La unción, entonces tome allí. No, había recibido la salvación. ¿Y qué significa la salvación? Que era una pecadora, que era una mujer porque tenía una naturaleza pecaminosa, y que al morir físicamente su pecado no la llevaría a la presencia de Dios, sino que su pecado la llevaría a ese lugar de ¿qué? De tormento. Y ella sabía, entendía, había comprendido la grande beneficio de haber sido salvada de la condenación y del pecado, hermanos, y de ir a ese lugar de tormento. Ahora la pregunta que le hago, ¿usted ha entendido eso, hermanos? ¿Sí? ¿Usted ha entendido lo valioso en lo que Cristo hizo en su vida, hermanos? ¿Usted ha entendido, hermano, que Cristo lo salvó, nos salvó, hermanos? Y que si usted muriera ahorita se iría para la presencia de Dios, hermano. ¿Usted entiende eso? Pues yo sí lo veo en María, hermano. ¿No es cierto? Yo vi esa convicción. Mire que uno de los temas ausentes en la mayoría, hermanos, de los púlpitos a nivel mundial, porque no es solamente locativo, sino nacional, sino que mundial, es que muchos no hablan del pecado, hermanos. Muchos no hablan del infierno. Muchos no hablan, hermanos, de la condenación. Y entonces, ¿qué pasa? Estamos con un pensamiento, y muchos miembros a través del mundo, hermanos,
tienen un evangelio, hermano, muy fácil. Un evangelio, hermano, facilista, donde simplemente, hermanos, tenemos siempre que pensar o nos declaran a nosotros bendición. Y sabe que ese evangelio facilista dio pie a que usted pase al frente y haga una oración. Ese evangelio facilista, el que le dice, después de que hace la oración, le dice: ahora tus pecados te son perdonados y ahora te vas para el cielo. Y mucha gente que viene ese domingo y hasta se arrodilla y llora ahí, sale, pero sigue ¿a qué? A pecar en sus delitos y pecados. Eso no es el evangelio, hermanos. Eso no es lo que yo veo, ¿no es cierto? Es por eso que muchas veces, hermanos, una de las prácticas que menos también utilizamos y que no se hace en casi todas las iglesias, ¿cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? Evangelizar, hermanos. No salimos a evangelizar, hermanos. No vamos a predicar el evangelio, porque cuando yo tengo una convicción y un entendimiento de lo que Cristo hizo en mi vida, yo lo quiero compartir, hermanos. ¿Usted quiere que su hijo se vaya al infierno, hermanos? Levante la mano el que quiere que su hijo se vaya para el infierno, hermanos. Ninguno, ¿no es cierto? ¿Quiere que su esposo se vaya al infierno? ¿Quiere que su familiar se vaya al infierno? ¿Quiere que sus amigos vayan al infierno, hermanos? Pero la pregunta es: ¿qué estamos haciendo, hermanos? ¿Qué está haciendo usted? ¿Qué estoy haciendo yo? Usted es consciente, hermano, que si su familiar, puede ser el que sea, hermano, si muere sin Cristo ahorita en este momento, ¿se va para el infierno? ¿Qué puede hacer usted, hermanos? ¿No es cierto? Pues podemos, hermanos, entonces ayudar a la iglesia, a la obra de Dios, hermanos. Podemos ser instrumentos, podemos ser aquellos, hermanos, aquellos instrumentos en las manos de un Dios para predicar, para evangelizar, para llevar a las personas a la salvación y vida eterna, hermanos. ¿Qué podemos hacer, hermanos? ¿No es cierto? Pues lo que usted puede hacer es buscar la salvación de otros, hermanos. Pero recuerde, primero tiene que usted salvarse. Porque ¿cómo va a salvar o ayudar a salvar a otro si usted se está ¿qué? Ahogando, ¿no es cierto? Entonces, el mundo es como un mar donde usted se está ahogando, hermanos, ¿no es cierto? Y Cristo viene en la barca y lo saca a usted. Usted ya está en las últimas para ahogarse. Entonces lo toma usted de la mano y lo saca y lo pone sobre el barco. ¿Y cómo está usted? Me salvé, ¿no es cierto? Ya veía lucecitas de ahogamiento, hermanos. Pero ahora, ¿qué pasó? Me salvé. Entonces, estando en la barca es que yo puedo ¿qué? Extender la mano a quien veo a mi esposa y la cojo y la puedo ¿qué? Ayudar a qué? A subir. Veo a mis hijos, veo a mi familia, veo aquello y los puedo salir. Pero hay gente que se está ahogando y quiere salvar al que está también ahogándose. Hay que salvarnos primero ¿quiénes? Nosotros. Y luego sí, salvar a los demás. ¿Qué podemos hacer entonces? Buscar la salvación de otros, hermanos. Yo veo la convicción de María entendiendo el gran precio y el gran trabajo y la obra que Cristo había hecho en su vida. Y por eso quería, hermano, recompensar esa obra de Cristo, al menos trayendo un perfume bien costoso y ungiendo la cabeza de Jesús. Entonces pensemos, si ya vimos, hermanos, he aquí las cosas que podemos hacer: amar, vivir más santamente y buscar la salvación. Ahora pensemos como número 2,
por qué debemos hacer todo lo que podamos. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué debemos nosotros, hermanos, el buscar hacer mucho más de lo que estamos haciendo? Les voy a dar algunas razones, hermanos. La primera razón, porque Cristo hizo el favor nuestro todo lo que pudo, hermanos. ¿Usted sabía eso? Todo lo que Él pudo, entonces nos lo dio a nosotros, hermanos. No pudo darnos otras cosas, como cuál, decirnos cuándo iba a volver por segunda vez. ¿No es cierto? No pudo. Eso estaba, no podía Él, no tenía ese poder, no tenía esa autoridad, ¿no es cierto? Pero cuando vamos a Isaías capítulo 5 versículo 4, hermanos, miren lo que dice la escritura, hermanos. Vayamos allí a Isaías capítulo 5 versículo 4 y leamos lo que escribe Isaías sobre esa salvación, sobre esa parte de lo que podemos hacer en la vida, hermanos. Y dice de Jesús lo siguiente, porque recuerde que Isaías, su mensaje era centrado en el Mesías. Y el capítulo 5 versículo 4 dice: ¿qué más podía hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella? ¿Quién es la viña? La iglesia, las personas, ¿no es cierto? Y dice que Él ya hizo ¿qué? Todo lo que Él podía hacer por su viña, hermanos. Y entonces la pregunta es: ¿qué hizo Cristo por nosotros? ¿No es cierto? ¿Qué hizo, hermanos? Pues yo les quiero decir que la Biblia dice y que el mensaje dice que Él vino a este mundo, se despojó de su autoridad, gloria y majestad por usted y por mí al venir a este mundo. Hermanos, Él murió por sus pecados en una muerte y muerte de cruz. Él fue sepultado, hermanos, como un mortal, como todos nosotros, y al tercer día resucitó entre los muertos. Luego subió al cielo, se sentó a la diestra de Dios, intercede por usted y por mí. Y por lo tanto, un día va a venir otra vez por usted y por mí, hermanos. ¿Qué más queremos, hermanos? ¿Qué más quiere usted de Jesús? ¿Ah? Él hizo todo, hermanos. ¿Qué es lo que usted tiene que poner? Nada, hermanos. Es que nosotros nada. Ni siquiera pasar al frente, porque no es pasar al frente. Es que yo creí. ¿Cuál? Si es que la fe la puso Dios en su corazón. Es que el venir aquí fue que Él lo trajo a usted. ¿Qué pusimos nosotros para la salvación? ¿Qué ha puesto usted, hermano? ¿Qué he puesto yo? ¿Ah? ¿No ha puesto algo, hermano, o no? ¿Te ha puesto algo? No ponemos nada, hermano. Toda la obra de la salvación es solamente de Cristo, hermanos. Por eso es que una de las solas dice: solo la gloria ¿a quién? A Cristo, hermanos. Solo a Dios. Porque es solo Él, hermano, no soy yo. No fue el predicador que me habló, que le habló a usted, hermano. No fue el misionero, no fue el predicador, hermano. Fue Dios obrando, hermanos. ¿No es cierto? Es solamente Él, hermano. Él hizo todas las cosas. Ahora, note que no solamente, hermano, lo hace Cristo todo, sino que ahora las tres personas de la Trinidad están dispuestas para ayudarnos. Encuentro que el Padre, que es la primera persona de la Trinidad, Él en el texto dice: yo soy tu Dios. La segunda persona, que es el Hijo, Él nos dice: no temas, yo te redimí y yo estaré contigo, hermanos. Y la tercera persona de la Trinidad, que es el Espíritu Santo, nos hace, hermanos, su templo para morar en nuestras vidas,
para que día y noche, hermano, nos esté dirigiendo, guiando, mostrando, ayudando, hermanos. ¿Qué hace usted, hermano, y qué hago yo? No hacemos nada, hermano. Y cuando Dios al menos nos dice, vaya ahora, no queremos. Vaya a la iglesia, no queremos. Lea la Biblia, no queremos. ¿Ah? O hay personas que vienen a la iglesia y dicen, ay, me vine con un trabajo, hermano, venir aquí a la iglesia. Me tocó dejar esto, aquello, esta invitación, aquello, hermanos. Mucho, hermano. Y creemos que lo poquitico que hacemos, lo mínimo que Dios nos pide es algo grande. Pero estamos equivocados, hermanos. Porque lo que usted haga, hermano, es algo mínimo a lo que Dios a través de la obra de Cristo nos hizo por nosotros. Entonces, ¿qué podemos hacer, hermanos? ¿Por qué debemos hacer todo lo que podemos, hermanos? Número uno, porque Cristo lo hizo todo, hermano. Él hizo todo para que usted y yo tengamos ese beneficio, ¿no es cierto? ¿Por qué debemos de hacer todo lo que podemos, hermanos? Porque tenemos un enemigo que se llama Satanás, que también hace todo lo que él puede, hermanos. ¿Para qué? Para destruirnos, para dañarnos. Usted sabe que él no duerme, hermano. Usted sí duerme, yo duermo, pero él no duerme, hermanos, ¿no es cierto? Y cuando vamos a primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8, que dice, miremos bien el texto, porque hay veces lo miramos, hay veces hasta lo repetimos, pero no lo entendemos. Dice Pedro en la primera carta, en el capítulo 5, versículo 8, dice, sed sobrio y velar, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien ¿qué? Devorar. Entonces mire que Pedro está diciendo. Nos está diciendo primero, hermanos, que hay que tener cuidado. ¿Por qué? Porque usted y yo tenemos un adversario. ¿Usted sabe qué significa adversario? ¿Sí? Un enemigo. El día que usted aceptó a Cristo como Señor y Salvador, se volvió un enemigo del diablo, o el diablo se volvió un enemigo suyo. Y él lo tiene a usted en la mira. ¿Usted sabía, hermano? Es como esos francotiradores, ¿sí ha visto usted, hermanos? Que tienen una mira y comienzan, allá lo tengo, papá. Y nos tiene ahí en la mira. Eso es lo que está diciendo, que usted tiene un adversario que es en contra de Dios y en contra suya. ¿Qué es lo que él quiere, hermano? Destruir su hogar, quiere destruir su vida, quiere destruir, hermano, su familia. Quiere dañarlo, hermano. ¿Cómo quiere verlo? Por el piso, hermanos. Usted tiene un adversario. Lo otro que dice Pedro allí es que es como un león. ¿Y un león qué? Rugiente. Es una fiera, hermano, que está hambriada. El león ruge cuando tiene hambre, dicen los que estudian, ¿no? Eso. No los veterinarios, no, y no los de animales, ¿no es cierto? Dice que el león cuando ruge porque tiene hambre. Pero lo que quiero mostrar es que siendo un adversario que es como un león, significa que es grande y tiene poder, hermanos. Y usted, hermano, humanamente delante de un león, ¿qué es? ¿Qué somos? ¿Ah? Una presa ¿qué? Fácil, ¿sí o no? Pero también dice que él anda rodeando, anda buscando la forma, la estrategia, la manera de hacerlo caer a usted. Es increíble, ¿sabía usted eso? ¿Y cuándo trabaja él? No como que también salió a vacaciones, ¿no es cierto? Se fue de vacaciones como nosotros. Recuerdo a la hermana en Melgar que decía, pastor, recuerde que hay vacaciones en el trabajo, pero no vacaciones espirituales. Y es verdad, hermano.
El adversario, el león, aquel ser, Señor, maligno, es aquel, hermano, que no duerme, que no descansa y que está ahí, hermano, constantemente tratando de destruir, de dañar, de socombar, hermano, el trabajo que muchas veces nosotros tenemos. Ahora, la Biblia dice que otras veces es como una serpiente. ¿Se acuerda? Que la serpiente, aquel maligno, se metió o pudo tener el poder de entrar en esta serpiente y engañó ¿a quién? A Eva. Con su estrategia de hablarnos, susurrar a nuestros oídos, hermanos, él, ella o ese mal ser maligno quiere que usted peque, quiere que usted caiga. Y entonces nos habla al oído. Y muchos de nosotros, en lugar de estar escuchando a Dios, estamos escuchando que el enemigo susurrándonos, ¿no es cierto? Así que él no descansa, está de día y de noche buscando a quien que devorar. ¿Será usted la presa, hermano? ¿Seré yo? Entonces, por eso Jesús que dijo: velad y orar. Vele y ore, hermanos. Esté atento, hermano, a la estrategia del enemigo, hermanos. Y entonces, ¿qué pasa? Lo que tiene que hacer usted, hermanos, es cuando vea venir ese ser o esa forma para tentarlo a usted, usted tiene que orar. ¿Sí ven? Entonces, usted debe hacer, hermano, porque Cristo ya lo hizo todo. Usted debe hacer algo, hermanos. ¿Por qué? Porque tiene un ser maligno, hermanos, que él también está haciendo todo lo que él puede para destruir o dañar, hermanos. Pero hay una tercera razón, es porque Cristo porque Cristo entonces nos dará de su palabra y él nos premiará lo que nosotros hagamos. ¿Sabe que cada cosa, hermano, que Él nos manda a hacer nos gratifica, hermanos? ¿Usted sabía eso? ¿Sí? Mira el Salmo 23 que dice: si Jehová es su pastor, ¿qué le pasará, hermanos? Pero si Jehová es tu pastor, ¿no es cierto? Pero si no es su pastor, ¿le faltará qué? ¿No es cierto? Entonces, volvamos otra vez a Marcos, allí, hermano, al capítulo 14, y veamos el versículo 8 y 9. Lo bueno, hermano, es que lo que usted haga, Jesús lo reconoce y nos premia, hermanos. El versículo 8, hablando de la acción de esta mujer, dice el 8: esta ha hecho lo que podía, porque se ha anticipado ungir mi cuerpo para la sepultura. O sea que esta mujer hizo esto, hermanos, hizo esta acción de venir a Jesús, de derramar el perfume y ungir la cabeza de Jesús. Y entonces tiene un premio. ¿Cuál es el premio? El versículo 9 dice: de cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará lo que está hecho para memoria de ella, hermanos. Y por eso estamos hoy hablando de eso. Lo que ella hizo, hermano, no quedó allá en oscuro. Lo que ella hizo no quedó por allá aparte, hermanos. Lo que ella hizo hoy lo estamos recordando. Pues quiero decirle que lo que usted haga hoy, hermano, será recordado en el futuro. Qué bueno que digan: esta obra la edificó y la plantó y la ayudó fulano o sutano, hermanos, y den el nombre. Y que sirva de memoria para nosotros en el futuro, hermanos. Pero hay gente, hermanos, que llevan 20, 30, 50 y hasta mueren, hermano. ¿Y quién era el hermanito? No, uno que se sentaba, yo no me acuerdo, espere, como que era allá. No, como que era por allá. No, yo no sé, hermano.
Tremendo. Era alguien, hermanos, que hizo algo o no lo hizo, hermanos. Así que todo lo que hagamos para el Señor tendrá su recompensa. Él prometió que nada, hermano, ni aún un vaso de agua que usted dé, Dios lo va a recompensar. ¿Usted sabía eso, hermanos? Eso lo dice la Biblia. Si a una persona viene y le pide agua y usted le da, Dios lo recompensa. Es un Dios bueno, hermano. No hace un cambio, hermano, porque recuerde que el cambio es diferente. Es que yo le digo, Señor, yo voy a dar estos 100,000 y usted deme 1,000,000. Es buen negocio, ¿sí o no? Pero es que Dios no negocia. Dios dice: vaya y predique, vaya evangelice, vaya disipule, vaya usted haga las cosas espirituales, y yo te prometo de que no te faltará el trabajo. Yo te prometo que te libraré, te prometo que te sanaré, te prometo que te ayudaré. Es promesa de Dios, hermanos. Entonces, podemos ver, hermanos, que todo lo que hagamos para Dios, hermanos, siempre Dios, hermano, nos recompensará, hermano. Habrá una recompensa maravillosa de Dios. Eso es lo bueno, hermanos. Y para terminar, entonces, contestemos algunas objeciones que las personas tienen para no trabajar. Objeciones son las disculpas muchas veces que sacamos para no hacer nada. Encontré 3 que son las más comunes, hermano. La primera es que él dice: no, hermano, yo no predico, yo no hago esto porque se van a burlar. ¿De quién? De mí. Se burlan de nosotros, hermanos, ¿no es cierto? Algunos dicen: se burlará. A María le pasó, hermanos. Cuando ella viene y le echa el perfume, ¿qué dice la Biblia? Comenzaron: uy, eso tan caro, ¿para qué lo perdería? Y comenzaron ¿a qué? A burlarse y a murmurar contra María por lo que ella hizo, hermanos, ¿no es cierto? Ahora, miremos que del mismo modo, cuando hagamos algo en la obra de Dios, es lógico que algunos se burlarán de nosotros y nos dirán que estamos locos. Cuando yo me senté allá con el equipo de fútbol un domingo y le dije que yo no vuelvo a tomar, no vuelvo aquí a jugar, no vuelvo esto, porque ahora me convertí al cristianismo y quiero servirle a mi Señor, me miraron de pie a cabeza y se reían y se burlaban, hermano. Le dije: no puedo volver a jugar, qué pena, hermano, no puedo. Y dejé de jugar los domingos en la tarde por ir a la iglesia, por ir a hacer la obra de Dios. No me faltó eso, hermano, ni me hace falta ahorita, hermano. Pero lo que quiero mostrar es que cuando uno declara o cuando uno, hermano, muestra de que quiere hacer la obra de Dios, si quiere buscar de Dios, va a tener oposición, se van a burlar de usted, van a querer, hermano, rechazarlo y hasta humillarnos. Pero todo es para la gloria y la honra ¿de quién? De Dios. Y gracias a Dios estoy contento, hermano, no necesito nada de eso. Así que si usted está sacando esa disculpa, yo le digo, hermanos, que de Jesús también se burlaron, hermanos. De Jesús también lo rechazaron. Y también le decían: si tú eres hijo de Dios, pues bájese. Bájese de esa cruz. No es que es el hijo de Dios. No es que tenía poder, no es que tiene autoridad, pues haga esto, haga aquello. Pero él estaba haciendo la obra de su Padre, hermano. Cuando uno hace la obra de su Padre, hermano, el que dio la obra que le ha mandado, hermano, no interesa lo que digan los demás, porque lo que interesa es la burla de los demás o la aprobación de Dios. ¿Qué más? ¿Qué quiere usted? ¿Evitar la burla o la aprobación de Dios? Yo prefiero la aprobación de Dios, ¿no es cierto? Así que si el mundo se burla, no importa, hermano, tenemos que hacer la obra de Dios. Número 2, ¿qué puedo hacer yo? Ahí dice gente, hermano, hay personas que me dicen, ¿no es cierto?
¿Qué puedo hacer yo, hermano, si yo llevo hasta ahora poco en el evangelio? Yo no he estudiado esto, yo no he hecho aquello, yo no entiendo esto, yo no entiendo aquello. Hay personas que dicen, pero es que, hermano, yo soy una mujer, y una mujer, ¿qué hace? Yo veo a María, hermanos, que esa mujer, hermano, pudo hacer algo como mujer, ¿no es cierto? Hay personas que dicen, soy muy joven, y entonces esperan para ser viejo, y que ya uno viejo, hermano, que no ve, que casi ya no puede hablar y caminar, ya qué obra va a hacer, hermanos. Algunos dicen, hermano, es que hasta ahora soy joven. ¿Y quién dijo que en la obra de Dios tenía que tener edad adulta o edad grande o pequeña? No, hermanos. Todo el que quiera trabajar, hermanos, puede hacerlo en la obra del Señor, ¿no es cierto? ¿Qué puede hacer usted, hermanos? Hacer lo que hizo María, actuar, hermanos. María actuó, hermano, y por lo tanto eso fue recompensado, hermanos. Y lo último, la última ocasión es que yo tengo muy poca virtud o muy poco cosas para la obra del Señor. Esto es lo que dice, no sé hacer nada, hermano. ¿Qué puedo yo hacer? Dicen algunos, hermano. ¿Sí? Si usted, yo le quiero decir, si usted es un creyente, hermanos, según la Biblia dice que cuando nosotros nos convertimos, algo viene a nuestra vida. ¿Qué es, hermanos? ¿Usted sabe qué es lo que viene? La presencia del Espíritu Santo. Y tener el Espíritu Santo es tener la capacidad para hacer la obra de Dios. Usted note que Pedro era un pescador, hermanos, ¿no es cierto? Que incluso le dijo Jesús, Señor, no vayamos allá a Jerusalén, como usted va a morir en una cruz. Y lo tuvo que reprender. Y le dijo, Pedrito, venga, antes de que cante el gallo, ¿cuántas veces usted me va a negar? Y lo negó. ¿Cómo quedó Pedro? ¿No es cierto? Pero un día, en ese lugar alto llamado el aposento alto, hermanos, 120 fueron llenos de la presencia del Espíritu Santo y comenzaron a hablar lenguas conocidas de los que estaban allí, hermanos. Y la gente decía, estos están borrachos. Y en medio de eso se coloca delante un hombre llamado Pedro, que era pescador de poco vulgo, o sea, de lo vulgo que llamaba de lo común y corriente, que no tenía teología de estudio, hermanos, que no tenía seminario ni universidades, pero que estaba lleno del Espíritu Santo y dio un mensaje. ¿Y cuántos se convirtieron, hermanos? ¿Cuántos? ¿Qué puede hacer usted, hermanos? De pronto usted dice, no tengo mucho estudio. Pues estudie, hermano. Pero lo importante es que esté lleno del Espíritu Santo, hermano. Y vamos a poder hacer la obra de ¿quién? De Dios, hermanos. ¿Qué podemos concluir, hermanos? Pues la conclusión es muy sencilla, hermanos. La pregunta es, ¿qué puede hacer usted, hermanos? ¿No es cierto? ¿Qué puede hacer usted hoy? ¿No es cierto? No en el pasado ni en el que un mes. No, hoy, hermanos. Pues mire, hermanos, dentro de unos días o semanas comenzaremos los grupos de conexión, hermanos. Y la pregunta es, ¿qué puede hacer usted, hermanos? Si vamos a comenzar los grupos de conexión, que son forma o manera o estrategia para hablar a otros de Cristo, ¿qué puede hacer usted, hermanos? ¿Ah? No, nada. Yo sé que seguir sentado en la silla, en la banca. Chévere ese grupo, chévere esta aquí, chévere este. Ay, el hermano tiene 2 grupos, qué chévere, hermano, y líder de tal, qué bueno, hermano. Pero ¿qué puede hacer usted, hermanos? Tenemos 6 misiones, hermanos. ¿Qué puede hacer usted, hermanos?
ante las misiones. Ahora, hermanos misioneros, necesitamos gente que nos apoye, hermano, gente que nos acompañe, ore y que trabaje con nosotros, ¿o no? ¿Usted qué dice, hermano? ¿Sí o no? Hermano Derby, ¿sí necesita o no, hermano? Bastante, dice, hermano. ¿Y dónde están, hermano? Hay que ir a buscarlo afuera, tal vez allá en el Parque Colón o allá en el Parque Bolívar, hermano. No están acá, hermanos. ¿Qué podemos hacer, no es cierto? La iglesia cuenta con 16 ministerios que quieren trabajar en el evangelismo y discipulado. ¿Qué puede hacer usted, hermano? ¿Qué podemos hacer, hermanos? La iglesia tiene culto los miércoles y los domingos, hermanos. ¿Qué puede hacer usted, hermanos? ¿No nada? ¿Hay trabajo, hermano? ¿Hay formas de hacer la obra de Dios? Claro, hermanos, hay muchas formas de hacer la obra de Dios. Pero la pregunta es: ¿qué puede hacer usted, hermanos? ¿Puede hacer algo o no? Sí. Así que le invito a que cierre un momentico sus ojos. Yo creo que he tratado de ser lo más claro, hermano, y trato de ser lo más claro, conciso, hermano, y real, para que usted tome conciencia, hermanos, de que no es solamente, hermano, asistir, el ser simplemente asistente o simplemente aquel que se sienta y sale otra vez a su casa, sino que ahora, hermanos, como María, tenemos que actuar, hermanos. Así que cierre sus ojos y oremos. Señor, te doy gracias, Padre, porque te ha placido de que hablemos esto, Señor, de que mostremos como una mujer, Señor, que ha sido salvada, pero que tenía un corazón de gratitud a ti, Señor. Al menos sirvió para traer un perfume y prepararlo para la tumba, Señor. Aquí habemos, Señor, una cantidad de casi 120 o 50, 150 o 60 personas, Señor, donde tenemos muchas cosas que hacer, Señor, donde tu iglesia tiene mucha actividad y muchos frentes para hacer, Señor. ¿Qué podemos hacer, oh Dios? Por eso te pido que tú hables y trate con cada uno de los corazones. Tú trates con cada una de sus mentes, de su espíritu, Señor, y que puedan decir: aquí estamos, y que puedan tomar una decisión de actuar y no quedarse en inerte, Señor. Ayúdanos a ser una iglesia activa, viva, una iglesia, Señor, que transforme y cambie los barrios, la ciudad, el país y el mundo entero, Señor. Te pedimos tu presencia y tu gracia y tu poder en cada uno de nosotros. Te lo pedimos, Padre, en tu nombre, mi Señor Jesucristo. Amén y amén, hermanos. Bien, hermanos, queda decirles que la gracia y la misericordia de nuestro Dios esté con todos los que amamos a nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Dios les bendiga a todos.